Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. ¿Cómo estás, Minchi? ¿Cómo te ha ido el día? Aquí nos acaba de dejar. Ya estamos conectados por nuestras redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos siguen y nos ven a través de esa camarita? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Todo bien? Sacha, por allá también en los controles. Hasta nuestra Barbarita Rondón estaba por acá. A ver si pasa en algún momento también a saludarnos nuestra superproductora Barbarita Rondón. Estamos ya listos para tener un programa, yo creo que muy interesante, porque, oiga, esto está como para sacar palco, que se dice en España. Aquí no hay por donde uno pare. Ustedes saben que yo ayer les estaba comentando un poquito sobre la indignación, y se lo voy a decir. Y no por envidia, no, la indignación personal que me causa el hecho de que un estudiante promedio en Harvard esté pagando hasta 80,000 cocos, o sea, $80,000 anuales por estudiar en esta institución considerada de élite, con ayudas privadas del orden de los 50,000 millones de dólares. Escuche usted bien, 50,000 millones de dólares, que es lo que recibe la institución. Y además está recibiendo cientos de miles de dólares de nuestros impuestos, de su bolsillo y del mío. Y uno se pregunta, oiga, y con todo este dinero que tienen, ¿por qué esta universidad con semejante presupuesto, con semejantes dotaciones privadas, sigue teniendo que utilizar fondos federales y además los tenemos que seguir pagando nosotros, para que al final del día esto se haya convertido en una especie de semillero antisemitista, en un semillero de ideas comunistas, de una ideología woke, que no tienen nada que ver con el espíritu de esa institución que tuvo y mantuvo durante tantísimo tiempo. Yo me quedé realmente impresionada cuando escuché que eran más de 50,000 millones de dólares lo que estaba recibiendo de ayudas privadas. Me parece una cifra exorbitante. Pero es que hoy Harvard no es, como les decía, un faro de pensamiento libre. Es una especie de santuario de ideología tóxica, donde justifican a como dé lugar el terrorismo de Hamas, donde se permite el acoso abierto por parte de profesores, por parte de rectores, por parte de la propia administración de la universidad a los estudiantes judíos. Y ahí es donde uno se pregunta, oiga, ¿y estas organizaciones de derechos civiles que están abogando siempre por los derechos de los más vulnerables? ¿Es que los estudiantes judíos o es que el resto de los estudiantes no cuentan? ¿O tenemos una especie de amnesia selectiva donde solamente ponemos la atención donde nos puede generar ingresos? Porque realmente es preocupante. Y yo me preguntaba, y sé que es una comparación un poco dispar, pero está dentro de lo que quizá usted en la comodidad de su casa también se pregunte, ¿qué pasa si esta persecución se hubiera producido con un joven afroamericano o con un joven latino? ¿Qué hubiera pasado realmente ahí? ¿Se hubiera reaccionado de la misma manera o no? Y esa es una pregunta que nos tenemos realmente que hacer, porque estamos en un país donde se respetan los derechos de todos, donde nadie puede hacer diferenciación ni por su sexo ni por su religión, y donde todo el mundo tiene el derecho a sentirse libre y a sentirse seguro, sobre todo. Cuando hay estudiantes que no se sienten seguros, algo nos está fallando, y nos está fallando realmente a todos. Así que por fin creo que el gobierno está haciendo lo correcto, que es cancelar esos contratos hasta nueva orden, hasta que realmente puedan garantizar la seguridad y la estabilidad de todos los estudiantes, independientemente de cuál sea la religión que profesen. Porque Harvard está demostrando que no está en una quiebra financiera para necesitar esta ayuda, está en una quiebra moral, y eso es mucho más preocupante. Porque vienen además estudiantes de otros países. Hoy el presidente, por ejemplo, ha pedido que se retrasen todas esas citas para que los estudiantes extranjeros puedan venir para acá, y terminan pagando justos por pecadores. Pero es cierto que no sabemos hasta este momento lo que está llegando y sobre todo en qué condiciones llegan. Porque cuando uno va a un país que no es el suyo, y usted lo sabe como inmigrante y yo también, uno trata de comportarse según las reglas, trata de acatar las reglas, de ser una persona que pueda convivir en sociedad, en no crear problemas. Pero uno no viene pensando acá que es un derecho el llegar y poder hacer lo que hacen muchos de estos estudiantes extranjeros en la ciudad de Nueva York o en los campus de las universidades, que es atentar contra otros en un país que ni siquiera es el tuyo. Quemar la bandera de los Estados Unidos, destruir propiedad privada. Oiga, hay una diferencia enorme entre la libertad de expresión y el libertinaje.
Y es que esa línea se cruza con mucha facilidad, pero hay muy pocos que quieran poner el cascabel al gato. Y hoy no es solamente Harvard lo que está en crisis. Esta semana también el FBI ha anunciado que va a reabrir 3 investigaciones que a mí me parece que son clave y que apuntan directamente a los cimientos del poder en Washington. La primera es la colocación. ¿Ustedes se acuerdan de esa colocación de una bomba enfrente del Centro Nacional Demócrata unos días antes del 6 de enero del 2021? Bueno, pues durante muchos años esa investigación fue tratada con un silencio muy sospechoso. ¿Quién plantó esa bomba? ¿Por qué las cámaras de seguridad justo fallaron en ese momento? ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué no hay imágenes? ¿Por qué no hay testimonios? ¿Qué pasó con esa investigación que en su momento lo pusieron como the big thing y luego después no pasó nada? Fue como la espuma de una botella de champán. Segundo, ¿qué pasó con la cocaína que se encontró en la Casa Blanca de Joe Biden? Oiga, un hecho sin precedentes que fue rápidamente minimizado por los medios de comunicación liberales. Pero ¿cómo es posible que un polvito blanco aparezca dentro del edificio más vigilado del planeta, donde además vive la familia presidencial, sin que nadie sepa quién la dejó, cómo entró, de dónde salió? Y más con uno de sus habitantes en forma de hijo presidencial adicto en el pasado, como saben todos ustedes, a las drogas. ¿Por qué no se ha investigado todo ese tipo de cosas? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser en la administración Biden hubiera sido en la administración anterior del presidente Trump? Y en tercer lugar, la filtración del fallo Dobbs de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan? Ese mismo que devolvía a los estados la posibilidad de decidir cuál era el término en el que tendrían que comenzar o terminar los embarazos, los abortos. Ustedes saben que ni siquiera habían terminado de votar los jueces de la Corte Suprema de Justicia y ya hubo una filtración y esa sentencia se hizo pública sin ni siquiera haber sido publicada. Y no pasó nada, no se investigó. Pero hubo manifestaciones en casa de los jueces, tuvieron los jueces que ser desplazados en muchos casos de sus hogares con sus familias ante el temor a ser agredidos, porque tenían amenazas incluso hacia su propia vida. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién soltó la alarma? ¿Por qué soltó la alarma? ¿Eso vino de la propia Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué estaban tan interesados en dar a conocer ese fallo sin tiempo ni siquiera hacerlo público? Ahora el subdirector del FBI, Dan Bongino, junto a Kash Patel, han prometido más recursos, han prometido más atención y cero impunidad, porque esto trata de la confabulación que hemos tenido. Miren, cuando hablan del famoso poder del Estado y el Estado profundo y el Estado secreto, uno piensa que esto es una novela de James Bond o que esto es ciencia ficción. Pero oiga, tenemos muchos casos a la vista. Estamos viendo una confabulación por parte de esas élites del Estado que bueno, son realmente preocupantes. Y la mejor prueba, la del botón, la tenemos la semana pasada con lo que acabamos de ver con el expresidente Biden. Un cáncer stage 4 con metástasis ósea que no sale, como les digo, en una pruebita así, en un chequeo de rutina, no es una manchita, es algo mucho más serio. ¿Desde cuándo lo tenía? ¿Quién lo sabía? ¿Estaba en tratamiento? Porque todos los oncólogos y los especialistas dicen que esto llevaba años para poder llegar al punto en el que está. Y esto se suma al declive neurológico del expresidente, tan anunciado por algunos medios y tan negado por la mayoría, esos medios liberales que ahora se atreven además a tener el rostro pálido de sacar libros y tratar de decir que sabían más que sabía todo el mundo. Original Sin, del señor Tupper. Se le debería caer un poquito la cara de vergüenza, porque la pregunta que se puede hacer hasta cualquier hijo de vecino es, oiga, y si usted sabía tanto, ¿por qué no lo hizo público antes? O es que antes no interesaba y ahora hagamos leña del árbol caído y entonces aquí participamos todos y somos todos más papistas que el Papa y más listos que ninguno. Se les debería caer la cara de vergüenza. Pero el tema no está en Tupper, el tema no está en el declive neurológico, el tema no está en todas estas filtraciones, sino quién estaba tapando todo esto, por qué se tapaba, quién sabía. ¿Quién estaba realmente en esa Casa Blanca de Joe Biden tomando decisiones? ¿Era la familia? ¿Era la señora Jill Biden sentada presidiendo un gabinete? ¿Era el hijo? ¿Eran los dos?
eran además los asesores del expresidente Obama. ¿Quiénes eran los que tomaban las decisiones? ¿Quiénes estaban firmando por el presidente? ¿Por qué se utilizaba ese lápiz digital? Esas cosas yo creo que tenemos derecho a saberlas y no he llegado a la guinda del pastel, que son los intentos de asesinato del presidente Donald Trump. Ustedes no les tengo que decir cada vez que hay un shooting o un mass shooting aquí en este país, un altercado con armas que tenga que ver con muertes. Inmediatamente salen los medios de comunicación, ruedas de prensa, etcétera, 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 por días. ¿Usted se puede imaginar que intentaron asesinar ante las cámaras de televisión del mundo al presidente Donald Trump y aquí se ha corrido un estúpido velo y nadie sabe nada? ¿Y que no contentos con la primera o una segunda y tampoco se sabe nada? Señores, yo creo que estamos ante una situación donde tomar decisiones y tratar de que el pueblo americano, más allá que de una revancha política, sino para que el pueblo recupere la confianza en las instituciones, se hace necesario. Porque el sistema puede estar podrido en muchas partes, pero si el pueblo estamos despiertos y cuando el pueblo despertamos, yo creo que no hay nada que pueda llegar a detenerlo. Y como si eso no fuera suficiente para marcar un cambio de rumbo, esta semana también Robert Kennedy anunció algo histórico y es que va a eliminar la recomendación de las vacunas contra el COVID-19 para los niños y las mujeres embarazadas, al comprobar que no hay ningún otro país del mundo que la siga recomendando y que los efectos secundarios superan por creces el beneficio en estos grupos vulnerables. La ciencia, señores, manipulada por intereses políticos, ha hecho ya demasiado daño. Ha censurado a voces, ha silenciado incluso adversarios y ha obligado a millones a tomar decisiones bajo prisión, pero esto parece que está acabando. El país está cambiando y no está cambiando por las élites, no está cambiando por Harvard, está cambiando por una ciudadanía que está cansada de la mentira, de la impunidad y de la manipulación, de esa prensa que acolita, esa prensa que agacha las orejas, esa prensa vendida, que también la tenemos entre nosotros. Los americanos estamos despertando y estamos exigiendo verdades, recuperando valores, rompiendo ese cerco de la corrección política y de ese miedo impuesto. Y como advirtió con valentía Ronald Reagan, ese presidente que tampoco necesitó nunca manuales de marketing para defender la libertad está siempre a una generación de extinguirse. Así que no la transmitimos a nuestros hijos en la sangre, tiene que ser luchada, protegida y entregada para que todos hagan lo mismo. Así que hoy esta lucha está en marcha y esta generación, que es la nuestra, señores, está también lista para dar la batalla.